Amén, es una bendición volver a reunirnos, ¿no? Damos gracias al Señor por esta oportunidad y vamos ahora a la palabra del Señor. Amén. Así que, como la mayoría de ustedes saben, estamos compartiendo una enseñanza durante este mes de octubre a propósito de los 505 años de la Reforma Protestante. Estamos compartiendo las 5 solas de la Reforma, ¿ok? Y que básicamente, ¿cierto? Hemos visto sola Escritura, sola Gracia la semana pasada, y hoy día vamos a ver sola Fide o sola Fe en nuestro propio lenguaje. Es la tercera máxima doctrinal que la Reforma, como hemos dicho, no vino a descubrir, sino que vino más bien a desentrañar algo que se había perdido por un periodo casi de 1000 años o un poco más. Hablar de sola fe es hablar de la doctrina de la justificación de la fe. El propio Lutero señalaría lo siguiente: la justificación por fe es el artículo en el cual la verdadera iglesia se levanta o se cae. En su libro El legado de la Reforma, César Vidal señala: la sola gracia recuperada por la Reforma y contenida, entre otros lugares, en la enseñanza bíblica de la justificación por fe, implicaba un terrible corrosivo contra esa particular institución conocida como la Iglesia Católica Romana, que daba claramente de manifiesto que el ser humano no precisaba de un mediador clerical para comunicarse con Dios, y tampoco ningún mediador clerical era preciso para obtener justificación que no venía de las obras o de la práctica de ritos ceremoniales medievales o de la obediencia ciega a la jerarquía, sino por gracia a través de la fe. Para remate, los negocios escandalosos relacionados con la salvación, y que pasaba lo mismo por el pago de misas o indulgencias, quedaban expuestos en toda su indecente desnudez. Aquella recuperación del mensaje del Evangelio implicaba una enorme, gigantesca, a decir verdad, liberación. Era un grito de libertad que decía: dejad a los falsos maestros que os han robado y esclavizado durante siglos. No los necesitáis. Volveos a Dios a través de Jesús. Reconoced vuestros pecados y vuestra incapacidad para salvaros. Aceptar por fe el sacrificio de Jesús. Sed justificados y comenzad una vida nueva en la que las buenas obras serán realmente buenas obras y no ceremonias y ritos paganos. Cierro la cita. Es claro que mientras la Iglesia Católica Romana, hasta hoy, ¿cierto?, señala que la salvación es el resultado de tener fe, pero también tener obras, la Reforma, con la Biblia abierta, dijo no, sola fide, sola fe. Obviamente, es una fe que manifiesta buenas obras. John MacArthur, en su teología sistemática, define la doctrina de la justificación por fe de la siguiente manera: podemos definir la justificación como ese acto instantáneo de Dios por el cual le imputa al pecador que cree, como don de su gracia, la justicia plena y perfecta de Cristo por medio de la fe solamente, y lo declara legal y perfectamente justo a sus ojos, y perdona al pecador de toda injusticia, liberándolo así de la condenación. Amén. Dicho todo esto, cierto modo de introducción, ahora vamos a lo más importante. La fuente de todas estas conclusiones que yo he dado, tanto del comentario de César Vidal como de la definición de la sistemática de MacArthur, provienen de la Escritura, y eso es lo realmente importante. Vamos a Romanos capítulo 3, verso 20 al 31 vamos a estar leyendo. Página 1154. Romanos capítulo 3, 20 al 31 dije, ¿no? Sí. Vamos a leer en el nombre del Señor. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él,
pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justificación de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles. Porque en verdad Dios es uno. Él justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. Señor, te pedimos que tú nos guíes a través de esta predicación y que nuestro entendimiento sea abierto, Señor. Quizás muchos o algunos tienen ya un entendimiento claro de esta doctrina, pero a lo mejor muchos otros no. Te pedimos, Señor, que tú a través de tu palabra y por tu Espíritu puedas traer claridad, Señor, al predicar este texto. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Creo que me salté el 31, dice, anulamos entonces la ley por medio de la fe, de ningún modo, al contrario, confirmamos la ley. Lo primero que vamos a ver, que este sermón o predicación solo va a tener dos apartados. El primero es la ley y sus alcances, ¿ok? De eso vamos a hablar ahora y nos vamos a basar prácticamente en el verso 20, donde se nos dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. De manera general, el versículo señala dos cosas: lo que la ley no puede hacer y lo que la ley puede hacer. La ley no puede justificar al hombre, a ninguno, no importa cuán bien se sienta ese hombre respecto de sí mismo al compararse con los demás. ¿Me explico? Siempre usted se va a sentir un buen hombre, una buena mujer, si se compara con otro peor que usted. Esa forma de justificarse no sirve delante de la presencia del Señor. El texto es claro, dice, porque las obras de la ley, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Ok? Y nuestros mejores esfuerzos de comportamiento, escuche bien, sin la gracia del Señor, no nos permiten relacionarnos con Dios. Repito esa idea. Nuestros mejores esfuerzos de comportamiento sin la gracia del Señor no nos permiten relacionarnos con Dios. Y de nuevo, y en consecuencia, ningún ser humano podrá ser salvo, acepto delante de Dios, en base a su buen comportamiento. En el contexto de Romanos, obviamente, se está hablando de la ley judía, ¿cierto? De la ley judía y cómo habían hombres en ese contexto aún queriendo arraigarse a observar la ley, a guardar la ley, junto con creer en Cristo para alcanzar salvación. Por eso el apóstol Pablo está escribiendo de esta forma. Pero hoy en nuestro contexto, donde ya no, en general no hay judíos en medio nuestro, ¿cierto? Con este problema, aún podemos ver algo de este comportamiento. Y es que el hombre naturalmente busca cierto grado de protagonismo en el tema de la salvación. Naturalmente está en nosotros ese germen hasta el día de hoy y seguirá estando hasta que seamos finalmente glorificados junto con el Señor. Vamos a Gálatas capítulo 2, verso 16, porque nos complementa muy bien lo que el texto ya nos está abriendo esta mañana, ¿no? Gálatas capítulo 2, verso 16. Para reiterar y fortalecer lo que estamos señalando a la luz de la Escritura. Dice Gálatas 2:16, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿Escuchó bien? No es justificado por las obras de la ley, sino mediante ¿qué? La fe en Cristo Jesús.
Aquí hay algo interesante. El apóstol Pablo dice, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús. Después voy a explicar ese también nosotros. Para que seamos justificados por la fe en Cristo Jesús y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley, otra vez, nadie será justificado. Recordamos un poco el contexto de este pasaje en Gálatas. Pablo estaba reprendiendo, dice el texto, de forma abierta al apóstol Pedro. ¿Y por qué dice el texto también nosotros hemos creído en Cristo Jesús? Porque ciertamente tanto Pedro como Pablo eran de contexto judíos. Ellos entendían muy bien la ley del Señor, la importancia de la ley del Señor. Y para entender mejor aún, podemos ir un poco más arriba, al versículo 11. Pablo hace esta, como dije yo antes, esta reprensión pública, ¿cierto?, a los oídos del propio Pedro. Mire lo que dice desde el 11 en adelante. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara. ¿Sí? No se lo mandó por una epístola, sino que cara a cara. Porque él era digno de ser censurado. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando ellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y a apartarse porque temía lo de la circuncisión. Y el resto de los judíos se les unió en su hipocresía, de manera que un Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con la rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, qué importantes esas palabras, cuando vi que no andaban con la rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, cara a cara y delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Para explicar un poco el texto, los que venían de parte de Jacobo, ¿cierto? Los judaizantes estaban ahogando por la fe en Jesucristo, pero por la permanencia de las leyes dietéticas. Por eso se da este cuestionamiento, ¿cierto?, al apóstol Pedro, que primero estaba bien con los gentiles comiendo, pero cuando ve a estos que venían de parte de Jacobo, se empieza a apartar, ¿sí? Se empieza a apartar porque precisamente para los judíos era cosa inmunda comer con los gentiles. Entonces estos hombres que habían creído en Cristo, pero que también estaban conservando la circuncisión, las leyes dietéticas y la conmemoración de ciertas fiestas judías, ¿cierto?, como requisito para la salvación, un poco influenciaron al propio apóstol Pedro. Fíjese usted. Dice que Pedro era una columna en la iglesia. ¿Cuánto más nosotros no vamos a ser influenciados, queridos hermanos, por este ánimo pronto de colaborar en algo a través de nuestras buenas obras para alcanzar salvación? En épocas previas a la Reforma, ciertos requisitos también habían sido impuestos a los creyentes para alcanzar salvación. Hoy en día debemos cuidarnos del legalismo, que es un germen que todos tenemos, pero debemos mantenerlo a raya, lo tenemos internalizado. Queremos, amados hermanos, protagonismo en la salvación. Queremos aportar algo, pero nuestros aportes no ayudan en nada a la salvación que Dios ofrece exclusivamente a través de Cristo. Escuche la siguiente cita. Solo han existido dos religiones, la del logro humano, por la cual el hombre se esfuerza para contribuir a su propia justicia, y la del logro divino, por el cual Dios efectúa la justicia por la vida santa y la muerte sustitutiva de su Hijo, del Hijo de Dios, y después proporciona gratuitamente esa justicia como don, por medio de la fe solamente. Por medio de la fe solamente. Una pregunta, ¿cierto?, después de haber leído esta cita de John MacArthur. ¿Dónde está usted parado hoy día? ¿Está en la religión del logro humano, del aporte humano, o está en la religión del logro divino? Porque nuestro texto y la Biblia en general es suficientemente clara que la salvación, el medio para alcanzarlo solamente a través de la fe. Hablábamos la semana pasada de la gracia. Podríamos decir que la gracia es la fuente, ¿no? Dios mismo, una expresión de la gracia a través de su Hijo Jesucristo y su obra. Ahora, ¿cómo nosotros nos aprendemos, tomamos esa gracia? Es a través de la fe, no es a través de nuestras obras. Como vemos, el aporte humano en la salvación no es algo nuevo.
en épocas del Señor Jesucristo, ¿quiénes estaban en este bando? Los fariseos. Los fariseos gustaban, ¿cierto?, de ser vistos con admiración por los demás, y ellos también tienen la pretensión, ¿cierto?, de también ser justificados a través de sus propias obras. En épocas de Pablo, hemos leído recién, los propios judaizantes. Durante la Reforma, la Iglesia romana y todas sus peregrinaciones, indulgencias y demás, y hasta nuestros días, amados hermanos, cualquier sistema religioso que exija obras al hombre para alcanzar salvación es un verdadero anatema. Es una falsedad que debe ser rechazada con fuerza y convicción. El hombre no puede salvarse por sus propias obras porque el hombre es incapaz de cumplir a cabalidad las exigencias de las obras de la ley. Es incapaz. Pastor Sugel Michelén dice en alguna de sus predicaciones que el primer mandamiento nosotros lo violamos de continuo. Amar a Dios con toda nuestra fuerza, nuestra alma, nuestro corazón. No vivimos ni un segundo de nuestra vida de esa forma. Y ya estamos violando el mandamiento del Señor. Lo segundo, ¿cierto? Eso fue nuestro primer punto, hablando de la ley y sus alcances. Pero dentro de este primer punto, dice después nuestro texto, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Ahí usted tiene una utilidad, ¿cierto? Si alguien me puede traer un poquito de agüita, por favor. Por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. La pregunta surge, amados hermanos, ¿cómo hace esto la ley de Dios? ¿Cómo hace que el conocimiento, cómo trae el conocimiento del pecado? Leemos en Salmo 78:1, no lo busque, yo se lo voy a leer. Dice: escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclinen ustedes su oído a las palabras de mi boca. El Salmo nos está diciendo, ¿cierto?, cómo la palabra del Señor es un reflejo fiel de Dios mismo. Y el propio apóstol Pablo en esta misma epístola, en 7:12, dice así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Puede leer usted después el capítulo 7 de Romanos, es muy interesante en esa relación. La revelación de Dios, la ley de Dios, en su contexto general nos muestra, nos exhibe las excelencias, los atributos, el carácter y la perfección de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Si usted quiere conocer a Dios, tiene que conocerlo a través de su revelación escrita, ¿sí? Hablábamos en la primera predicación sola escritura, ¿cierto? Ahí Dios se ha revelado, cabalmente ha revelado todo lo necesario para que nosotros le conozcamos. Una vez que nosotros vemos estas excelencias, una vez que nosotros somos expuestos a la perfección de Dios revelada en su escritura, usted se mira en ese espejo de la palabra y se descubre a sí mismo un miserable pecador. A veces a la gente le molesta cómo dice miserable. Sí, hermano, al menos yo era un miserable pecador sin ninguna posibilidad de alcance delante de la majestuosidad y perfección de Dios. No tenía ninguna posibilidad por mis propias obras, porque todas ellas están teñidas por el pecado. No podía yo relacionarme con un Dios 3 veces santo, santo y santo. Se dice que la predicación puritana, unos hermanos ingleses de hace bastantes años, que hoy día también hay un resurgimiento de sus enseñanzas y demás, pero dice que ellos exponían con vehemencia la ley de Dios, con vehemencia, con fuerza al pecador, hasta el punto de hacerlo sentir algo que es justo, miserable, pecador, miserable. Y luego de hacerlo, ¿cierto?, les anunciaban la única posibilidad de salvación, que está en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Usted es consciente de su bancarrota espiritual, como también lo veíamos la semana pasada. Si usted no es consciente de esa bancarrota espiritual, de esa muerte espiritual, usted no necesita al Salvador. Si usted no ha llegado al punto de convicción, si el Espíritu de Dios no le ha convencido a través de la predicación del Evangelio, de que usted es un pecador, una pecadora, miserable delante de Él, usted aún no tiene conciencia del Salvador. No al menos del Salvador que se nos revela en la Escritura.
No hablo del Salvador terapéutico que muchos hoy día ofrecen, del Salvador de la prosperidad que hoy día también muchos ofertan, del Salvador que arregla los matrimonios que también muchos hoy también ofertan. Estoy hablando del Salvador de la Escritura, donde se nos dice que estamos absolutamente apartados, ajenos de Dios, que no hay forma en que a través de nuestras propias obras nosotros nos reconciliemos con Dios, y por lo tanto la única forma de hacerlo es a través de los medios que Dios nos ha dado, y el medio de gracia expuesto es la obra del Señor Jesucristo, y la forma de acceder a esa obra es a través de la fe en dicha obra. Entendida esta verdad, ¿cierto?, respecto de la ley de Dios y sus alcances. Veamos ahora el segundo punto, es un poco más largo, vamos a estar dando solamente algunas características respecto de la justicia de Dios, desde el versículo 21 hasta el final. Entonces vamos a ir avanzando y vamos a ir dando algunos puntos respecto de esto que es maravilloso, hermano. Yo espero que su corazón se rehabilite en algún punto, si su fe está algo dormida en este sentido. Y como decía también en la oración, si tú hoy no has alcanzado, si tú no has visto esto aún, que Dios pueda utilizar lo que sigue y lo que hemos hablado hasta este punto para llamarte a la salvación. Verso 21 dice, pero ahora aparte de la ley, hemos hablado de la ley, ya hemos dado algunas características. La justicia de Dios se ha manifestado confirmada por la ley y los profetas. Esa justicia de Dios que es imposible alcanzar para el hombre, como hemos dicho por nuestra propia cuenta, ahora ha sido manifestada. No es algo nuevo, dice el texto, sino que había sido anunciado y contenido en el Antiguo Testamento. Dicha manifestación de justicia, sabemos, señala a Cristo, así como toda la Escritura también nos señala a Cristo. El verso 22 dice, esta justicia de Dios, aquí viene de nuevo, suficientemente enfático y repetitivo. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen. Subraye eso ahí, para todos los que creen. Porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. En el contexto en el cual el apóstol Pablo escribe, la referencia más próxima es ese todos, ¿cierto? Tanto judíos como gentiles. Judíos como gentiles, ese es el todos en el cual el apóstol Pablo está pensando. Y ciertamente ese todos se expande hoy a toda la humanidad, porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos, de nuevo, la palabra todos, son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Tratemos de fraccionar esto para dividirlos. Una pregunta, ¿cómo accedemos a dicha justicia? Ahí lo tiene, verso 22. Esta justicia de Dios por medio de la fe. ¿Sí? ¿Cómo accedemos a la justicia de Dios? Por medio de la fe. Es en base a creer, amados hermanos, no es en base a nuestras obras. Otra pregunta, ¿es solo para judíos? El verso 22, ¿qué nos responde? Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen. ¿Sí? Para todos los que creen. Esto no es universalismo, no es que todos se salvan. Porque ¿cuál es la condición? Creer, tener fe. No es universalismo. Finalmente, algunos han retratado a Dios, han hecho una caricatura de un Dios tan bueno que en última instancia los va a perdonar a todos. Pero esa idea, hasta diabólica podríamos decir, lo que pervierte la verdad de forma tan radical es diabólico, es absolutamente ajena al testimonio de la Escritura. ¿Quiénes van a alcanzar salvación y justificación? Los que creen. Los que creen. Aquí entramos todos, pues todos hemos pecado, no alcanzamos la gloria de Dios y la única forma de justificarnos delante de Dios es por la obra de Jesucristo. Se nos ha imputado al creer la justicia perfecta del Señor Jesucristo. Esto es una maravilla. Así que porque no puedo ofrecer algo que me justifique delante del Señor, al creer se me ha imputado la justicia perfecta de Jesucristo, iglesia. Si hoy día usted vino con una amargura en su corazón que puede ser legítimo, con una preocupación en su corazón que puede ser legítimo, recuerde esta buena noticia. Recuerde esta buena noticia, por favor, recuérdesela a su propia alma.
Se nos ha imputado la justicia perfecta de Jesucristo al creer, sin que yo, de nuevo, un vil y miserable pecador, un gusano, pudiese ofrecer algo al Señor. Se me ha imputado esa justicia perfecta a mí al creer en la obra del Señor Jesucristo. Ese es un motivo de gran gozo. Ese es un motivo de gran gozo. Verso 24 dice, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Y aquí hay algo interesante que vale la pena reparar. El verso 24 dice, todos son justificados. Ahora, ese todos son justificados está anclado, ¿cierto?, a los que creen. De nuevo, no es universalismo, no es que todos van a ser justificados. Ese todos está anclado íntimamente, está ligado de forma inalienable, por decirlo así, a los que creen. ¿Quiénes van a ser esos todos? Los que han creído. Todos son justificados gratuitamente por su gracia. Aquí viene otro concepto interesante de explicar también, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Ya hemos explicado quiénes son estos todos del verso 24, pero también vale la pena explicar esto de gratuitamente. ¿Sí? Gratuitamente. No es algo que tú puedas pagar. No estabas en condiciones de pagar, ni yo tampoco. Es algo gratuito, es un don de Dios, como decíamos la semana anterior. Pero aquí quiero reparar en el concepto de redención. Redención es ir al mercado, en el contexto del Nuevo Testamento, era ir al mercado de esclavos y comprar un esclavo para hacerlo libre. Eso era redención. Entonces, en la explicación de lo que está diciendo el apóstol Pablo, para nosotros hoy, tú y yo estábamos esclavos del pecado, ajenos de Dios, pero Cristo, a través de su muerte, nos redimió. Es decir, canceló la deuda que a nosotros nos tocaba pagar. Nosotros teníamos una deuda porque nosotros somos pecadores. ¿Y cuál es la paga del pecado? Muerte. Entonces, a mí me tocaba pagar esa deuda. Sin embargo, Cristo me redimió. Él pagó mi deuda de pecado. Y si tú hoy día estás en la fe de Cristo, también ha cancelado tu deuda de pecado. Ahora somos libres. Y no solo eso. Cuando hablamos de justificación, no es solo que ya es maravilloso, extraordinario, no es solo que mis pecados han sido perdonados. Como hemos dicho antes, se nos ha imputado al creer la justicia perfecta de Dios. Lo explicábamos en algunas clases que estuve repasando para la próxima prueba. El próximo domingo hay prueba, un comercial aquí. Filipenses 3:9 dice, y ser hallado en él, no teniendo, escuche bien, mi propia justicia derivada de la ley. Filipenses 3:9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. Ahí está. No es mi justicia derivada de la ley, sino ¿cuál? Sino la que es por la fe en Cristo. ¿Y de dónde viene esa fe? ¿Cuál es su origen? La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Sobre la base de la fe. Sigamos avanzando. Estamos dando algunos matices, ¿cierto? Algunos apuntes respecto de la justicia de Dios. Verso 25. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación, otro concepto ahí, por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que tiene fe en Jesús. Alguien explicó este pasaje de la siguiente manera. Los sacrificios del Antiguo Testamento pagaban solamente los intereses de la deuda del pecado. Solamente los intereses. Pero el único pago capaz de saldar la deuda completa del pecado debía ser necesariamente pagado por el Señor Jesucristo. Alguien debía aplacar la ira de Dios, la justa ira de Dios en contra del pecado. ¿Sí? Y ese es el concepto de propiciación. En el concepto, ¿cierto?, de los dioses antiguos, se ofrecían ciertos holocaustos y sacrificios para aplacar la ira de esos dioses, para que no enviara
desmanes o catástrofes climáticas, entonces se buscaba propiciar esa ira. El concepto aquí es que el sacrificio y la obra del Señor Jesucristo propició a Dios. ¿Sí? Ya no somos quienes estamos en la fe, ya no somos sujetos de la ira de Dios. ¿Sí? Porque Dios a través de la obra de Jesucristo ha sido propiciado. Ha sido propiciado. Dice, por su sangre a través de la fe, nuevamente, ¿cierto? Propiciación a través de la fe, como demostración de su justicia. Acá hay algo muy interesante y obviamente no alcanzamos a exponerlo, a explicarlo con el detalle que merece, pero Dios no podía pasar por alto el pecado. Un Dios justo y santo no puede pasar por alto el pecado. Y la única forma posible de solucionar esa ecuación era Dios mismo muriendo por nuestros pecados. Al final de los versículos que acabamos de leer hay algo también interesante de subrayar y leer. Dice, para demostrar en este tiempo su justicia, la justicia de Dios, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Se da cuenta otra vez? El pasaje nos ofrece el protagonismo en esto. Él sea el justo y Él es el que justifica al que tiene fe en Jesús. El texto también nos dice un poco antes, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia. Bueno, ahí está hablando específicamente del Señor Jesucristo. Y esos pecados que habían sido pasados por alto eran precisamente esos, desde el tiempo, digamos, desde el Génesis hasta cuando Pablo escribe acá, o más bien hasta que el Señor muere en la cruz. Esos pecados habían sido pasados por altos hasta que el Señor demostrase a cabalidad su justicia en Jesucristo. Amén. Pero otra vez, es interesante ver que el hombre se salva siempre a través de la fe en Jesucristo. Incluso los creyentes del Antiguo Testamento. ¿Sí? Muchos creen que los creyentes del Antiguo Testamento se salvaban por guardar las obras de la ley. Pero la sentencia en la Escritura es clara, hermano. Tanto para los del Antiguo como del Nuevo. ¿Sí? Solo para no dejar esto tan... Los creyentes del Antiguo Testamento se salvaron en la esperanza del Mesías que iba a venir. Nosotros estamos mirando ese evento desde acá. Consumado, hecho, ya está. ¿Sí? Y para finalizar, como les dije, solamente algunas observaciones porque es un tema demasiado profundo, pero mi intención aquí es levantar esta enseñanza de la sola fe, repasar algunos puntos de la justificación por fe, asegurarme que nosotros como iglesia local tengamos un entendimiento basal y claro de esta doctrina tan elemental para nosotros. Y de paso, esperar también que Dios llame a algunos de los que puedan estar acá o a través de la transmisión a la fe. Dice, para finalizar, 27 en adelante, ¿dónde está pues la jactancia? Esto lo hemos ido respondiendo a través de la misma predicación. No queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Lo hemos dicho una y otra vez. El hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles. Porque en verdad Dios es uno y Él justificará en virtud de la fe, nuevamente, a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. Tanto judíos como gentiles estaban en el mismo panorama y si quieren ser justificados delante de Dios va a ser exclusivamente y únicamente a través de la fe. Quedan depuestos, queridos hermanos, todos los aportes humanos en el asunto. ¿Sí? Y si hacemos ese hilo histórico, ¿cierto? Vamos a ver que siempre el hombre, e incluso nosotros como evangélicos, siempre buscamos algo de participación. Yo me acuerdo cuando muy tempranamente llegué a la iglesia, muy niño, yo contaba las reuniones.
Contaba las reuniones a las que yo asistía. Y bueno, después perdí la cuenta, fui a tantas que las perdí. Pero tenía una intención inocente, ¿cierto? De que eso era importante no solo para mí, sino para Dios. El hecho de que yo participara de la reunión, entonces llevaba una cuenta muy sistemática de la reunión. Está en nosotros, hermanos, eso. Pero no servimos a Dios. Usted no está aquí para que Dios le salve. Usted está aquí porque Dios ya le salvó. Usted está aquí para agradecer dicha salvación. Quedan depuestos, vuelvo a la idea, todos los asuntos humanos. No es relevante la etnia, no es relevante el país de origen, no importa el grado social o económico de la persona. Dios no justifica al hombre en virtud de nada de lo que el hombre le pueda ofrecer. Porque el hombre no tiene nada que ofrecerle. Lo que nosotros podemos ofrecerle al Señor, como dijo otra vez el pastor Sugel, es dinero de monopolio. No sirve para nada. Él no entiende ese lenguaje de obras. Dios no justificará en virtud de nada de lo que el hombre le pueda ofrecer, sino en virtud de la fe en la obra del Señor Jesucristo. Repito, en virtud de la obra del Señor Jesucristo. ¿Has sido justificado, amado hermano, hermana? ¿Estás justificado hoy delante del Señor? ¿O tienes dudas? Dios nos llama a través de esta predicación a renunciar a nuestros méritos personales, a entender que esos méritos no te sirven. No sirven, son basura delante del Señor, son dinero de monopolio, no sirven. Renuncia a ellos hoy, porque Dios hoy día te está llamando con urgencia. Y la única forma en que tú te reconcilies con Dios es a través de la obra del Señor Jesucristo, y es viniendo en arrepentimiento y fe delante de Él, reconociendo tu estado de pecador, de pecadora, y pidiéndole al Señor que te justifique delante de Él, entendiendo que Él ya lo ha hecho todo. De que Él ya lo ha hecho todo. Él ya murió por nosotros, Él vivió una vida santa, Él fue crucificado, Él resucitó al tercer día de entre los muertos. Él ya lo ha hecho todo, amados hermanos. ¿Vas a depositar tu fe en esa obra o vas a seguir conformándote al estándar mundano de ser buena persona? Porque ese estándar mundano te está conduciendo al infierno. Y solo podemos acceder a través de la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios por ello, hermanos. Oremos. Señor, te damos gracias esta mañana. Espero, Dios, a quienes están ya en un estado de reconciliación contigo, este mensaje haya conmovido, nos haya despertado, Señor, el mundo y los quehaceres y las responsabilidades y las preocupaciones. Nos ponen verdaderos velos para que no apreciemos con claridad tu obra. Espero que para muchos de los que están aquí, a través de esta predicación, ese velo haya sido sacado, Señor. Y podamos volver a apreciar con gratitud, y más que gratitud, Señor, con temblor, con reverencia, lo que tú has hecho a favor de nosotros, miserables pecadores. Y tal vez alguien que aún no ha sido llamado a la fe, hoy día puede hacer esa gloriosa oportunidad en el cual sus ojos son abiertos a su propia realidad espiritual, para que pueda depositar su fe en la obra de tu Hijo Jesucristo. Gracias por estas enseñanzas, Señor. Gracias por aquellos hombres que a través de la historia han tenido la valentía de seguir afirmando tu palabra, sin importar la impopularidad o incluso hasta la condenación o el juicio que esto pudiese traerles. Permítenos a nosotros reavivar este sentimiento de valentía por tu verdad y levantar el mensaje de la gracia a donde tú quieras que hoy día nos tengas, ya sea en el trabajo, en la universidad,
en la conversación familiar con los hijos, que estos puedan empezar a ser temas recurrentes, Señor, en nuestra mesa, de manera tal que podamos exponer la verdad una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, esperando que tú llames a la salvación. Te adoramos, te glorificamos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.